Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil y en nombre de la Fundación Juan Rejano, os damos la bienvenida a la presentación de este libro de artículos desde 1927 a 1939 de nuestro ilustre poeta y periodista Juan Rejano. Saludo a los concejales que nos acompañan hoy aquí. Saludo también a los miembros de la Asociación Cultural Poética, con Antonio Roa a la cabeza, que tanto trabaja por el Premio Internacional de Poesía Juan Rejano. Saludar también desde aquí especialmente a los que no nos han podido acompañar, tanto por circunstancias de salud como por circunstancias laborales. Es el caso de Carmen Rejano, la hija del poeta, que bueno, no nos ha podido acompañar hoy, y su nieto Juan Carlos, y también por cuestiones laborales a Pedro Ruiz, que es el miembro experto en literatura de la Fundación Juan Rejano. El libro que hoy traemos aquí pone especialmente en valor la etapa de periodista de nuestro gran poeta Juan Rejano, especialmente la del periodo antes del exilio. Para que este libro sea posible, ha sido necesario poner en marcha una maquinaria y una serie de personas que han trabajado para él, encabezada por Manuel Aznar y Fernando Arca. Desde Noelia Plaza, técnico de la Fundación, junto con Javier Reina, que hicieron la transcripción y catalogación de los artículos. Por supuesto, para editar el libro hace falta un editor, que en este caso hemos elegido la editorial Atrapasueños, cuyo representante es Joaquín Recio. Joaquín Recio pues tiene una especial sensibilidad con los poetas del exilio, con los artistas del exilio, así que creíamos que era la editorial ideal para publicar este libro. También tuvimos hace poco con su productora, aquí pudimos disfrutar del documental de Luis Cernuda, que también se rodaron algunas escenas en el Teatro Circo, así que por ese especial tratamiento que tiene con los artistas y poetas del exilio, creíamos que era ideal para editar este libro. Pero quiero hacer especial hincapié en Fernando Arca, miembro experto de la Fundación, que ha sido el motor de empuje de esta propuesta, junto, por supuesto, con Manuel Aznar Soler, que ha sido también quien ha escrito de una manera absolutamente altruista y con el único objetivo de que esta publicación saliera adelante, la introducción de este libro. Tenemos aquí grandes de la cultura, así que os haré un breve resumen de su currículum porque, bueno, en realidad su currículum es tan extenso que estaríamos aquí durante muchísimo tiempo. Fernando Arca Cubero nace en Córdoba en el 1953, es historiador, se licencia en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga, es doctor en Historia y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Málaga y profesor de la Dickinson College de Pensilvania en la misma ciudad. Delegado provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga desde 1990 y 1996. Obtiene el premio Díaz de Moral Investigación Social de Andalucía en 1984. Es autor de libros sobre historia contemporánea, como El movimiento georgista y los orígenes del andalucismo, de 1980, El republicanismo malagueño durante la Restauración, entre 1875 y 1923, El país de Oya, la imagen de España en la prensa satírica malagueña de la Restauración, de 1990, Historia de un siglo, Tiempo de cambio, historia y memoria de la transición de Málaga, 2004, y Yo estaba allí, una historia oral de la guerra civil y el franquismo en Málaga, de 2016, Pedro Armán Sabriales, del 2022. Es miembro experto de la Fundación Juan Rejano y la verdad es que siempre está ahí cuando se le necesita, siendo motor fundamental para el impulso y para seguir poniendo en valor la figura de nuestro poeta Juan Rejano. Muchísimas gracias, Fernando, por ser como eres y por estar siempre como está. Manuel Aznar Soler nace en Valencia en 1951, es catedrático emérito de Literatura Española Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es fundador en 1993 y ha sido director del Grupo de Estudios de Exilio Literario Hexel hasta su jubilación en 2021. Director literario de la colección Biblioteca de Exilio de Renacimiento, la editorial Renacimiento, así como de Laberintos, Anuario de Estudios sobre los Exilios Culturales Españoles, y del Correo de Euclides, Armario Científico de la Fundación Max Aub. Ha sido también codirector de Sansueña, revista de estudios sobre el exilio republicano de 1939.
Entre sus publicaciones cabe destacar Los laberintos del exilio, 17 estudios sobre la obra literaria de Mas Au, escritor exiliado del que ha editado 5 obras que cuentan también con los estudios introductorios y las notas La gallina ciega, Su tragedia San Juan, diarios, nuevos diarios inéditos y escritos sobre el exilio. Entre sus últimos libros mencionamos La República Literaria y Revolución, entre 1920 y 1939, El teatro de Jorge Seprunt, Iluminaciones sobre luces de Bohemia de Valle Inclán, Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura de Valencia, Madrid, Barcelona y París de 1937, Teatro, Historia y Política en Martes de Carnaval de Valle Inclán, El Partido Comunista de España y Literatura entre 1931 y 1978, 11 estudios sobre escritores intelectuales y política, y La Resistencia Silenciada, Historia del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes y edición facsímil de su boletín en 2021. Asimismo, es coeditor, junto con el profesor José Ramón López García, del Diccionario Bibliográfico de los Escritores, Editores y Revistas del Exilio Republicano de 1939, de la editorial Renacimiento, así como del Exilio Teatral Republicano de 1939 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, de la editorial Renacimiento, y en colaboración con el profesor Francesc Foguet i Buró, de la edición del Epistolario de Margarita Sirgu, también de Renacimiento en 2018. Como podéis observar, no podemos estar mejor acompañados en la Fundación Juan Rejano, tanto por las personas que llevan el Premio Internacional de Poesía Juan Rejano o la Asociación Cultural Poética, como por los expertos que siempre nos acompañan para poner en valor otras facetas, en este caso también la periodística, además de la faceta de poeta. No podemos estar mejor rodeados, así que estamos encantados de poder por fin publicar este proyecto que hemos estado durante algunos años gestando y poner en valor una vez más la figura de nuestro queridísimo poeta Juan Rejano, que seguiremos trabajando concienzudamente para que siga así. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Le voy a dar paso a la palabra a Joaquín Recio y luego, si queréis, abrimos un turno de preguntas y nos preguntáis lo que creáis oportuno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queda mucho, seguramente, por hacer, no solamente por Juan Rejano, sino por tantos y tantos poetas del exilio, pero sin duda lo que se está haciendo esta tarde es un paso hacia el rescate de esa memoria y que el olvido vaya desapareciendo un poco sobre tanta y tanta obra que tienen nuestros poetas, escritores y tanto más del exilio republicano. En esta mesa están precisamente personas que han contribuido enormemente al conocimiento de ese exilio, de ese conocimiento de los desterrados, los que no tienen patria, los que fueron exiliados por razones ideológicas, porque eran gente comprometida con la Segunda República, porque eran profesores, porque eran literatos. En el caso de vuestro paisano Juan Rejano, que bien conocéis su historia, que partió de un Sinaya donde pudo comprender precisamente lo que le iba a ocurrir cuando conoció a tanta gente valiente y valiosa en ese barco, que después formarían la célula del Partido Comunista en México y que creó la resistencia intelectual y generó un país con un dinamismo cultural enorme, gracias a que en ese barco iban pues, un Pedro García, un Adolfo Sánchez Vázquez, filósofos, poetas, etcétera, etcétera. Pero también, y muy importante, iban impresores, gente que sabían hacer libros, que eso en México, en ese México del año 39, no era muy conocido el material de cómo se podía generar una imprenta tan moderna como las que había conocido precisamente Juan Rejano en Málaga. La Málaga que conoce Fernando Arca, de la que precisamente pues, se ha nutrido, porque Málaga es fundamental en la biografía de Juan Rejano, al igual que ese exilio, ¿no? Y yo creo que estas dos personas que están aquí han contribuido enormemente por su afán, por rescatar a Juan Rejano de ese olvido, pero también por darle un valor científico y riguroso a lo que aportan. En el caso del libro que publicamos ahora, que ha publicado la Fundación, estos artículos sin duda son una selección, pero una selección maestra, para poder comprender unas etapas muy importantes de la vida de Juan Rejano y, bueno, unas etapas muy importantes para la vida de este país. Nosotros, que habíamos hecho hace unos años el Congreso Internacional del Exilio Republicano aquí en Córdoba, con la Diputación de Córdoba, que yo coordiné, que, bueno, yo a Manuel Aznar lo conocí porque llevé a Aitana Alberti a la universidad, a un congreso de GESEL, y ahí nos hicimos amigos, porque él era, en sí mismo ya era pues, una gran persona conocida en el mundo de la literatura, porque es un catedrático que ha estado uniendo, dinamizando un grupo de especialistas, de expertos en el exilio republicano
durante décadas y es una persona que ha aportado muchísimo, como digo, a la academia y al conocimiento. Lo conocí llevando a Aitana Alberti, presentando algunas obras de su madre y alguna propia. Tened en cuenta que nuestra editorial Trabasueños, que va a cumplir 25 años el año que viene, ha publicado 5 obras de Maneta de Saleón, hemos hecho homenaje a Rafael Alberti, Blas de Otero, Celaya, es decir, tenemos una trayectoria bastante concreta, pero también muy de batalla, en el sentido de rescatar precisamente del olvido a muchos autores y muchas autoras. Conocí a Manuel Aznar ahí y desde entonces hemos tenido cierta comunicación, pero me tuve que ir a Barcelona para verme con él y decirle, mira, Manuel, en este congreso que vamos a hacer en la Diputación de Córdoba, creo que tu papel es fundamental. Y ese congreso tuvo una subsede aquí en Puente Genil. De hecho, estaba la gente de Contracultura, la que hizo esa subsede del congreso. Y pudimos presentar una investigación que yo mismo hice, que Manuel Aznar también hizo una bellísima introducción, porque es muy, muy pedagógica, de lo que Juan de Jano tenía en el Partido Comunista, en el archivo del PC. Bueno, pues en el archivo del PC, evidentemente, hay actas de los congresos del Partido Comunista, hay actas de todos los plenos del Comité Central, y todo eso está documentado y todo tiene intervenciones de Juan de Jano hasta que deja de participar. Pero tened en cuenta que son las décadas más duras del PC en el exilio y Juan de Jano tiene importantísimas intervenciones que están recogidas aquí y sobre todo tiene un flirteo poético con Pasionaria, que lo decía yo en la comida, porque eran bastante sugerentes a Pasionaria. Ya sabéis que le hizo una oda, pero le hizo una oda porque Pasionaria, en un pleno de un congreso, recita un poema de Juan. Que se sepa el único poeta que ha recitado Pasionaria o ha nombrado Pasionaria recitando un verso. Es decir, había una gran amistad de una gran dirigente, de una bellísima persona que todo el mundo conoce como la Pasionaria. Y ese trabajo de investigación, que ya sabéis que me apasiona el mundo del archivo, me gusta mucho saber la historia de la gente que luchó por la libertad, Juan de Jano es uno de ellos. No pudo volver, no es como Cernuda, que nunca quiso volver. Juan de Jano quería volver, no volvió por circunstancias que me ha estado comentando aquí por sus familiares allegados, es decir, no pudo volver. Lo que estamos haciendo quizá también con el trabajo de Fernando, que ha hecho investigación sobre los periodísticos, sobre las aportaciones periodísticas de Juan de Jano, es hacerle volver de cualquier manera, en el sentido de que la gente actualice su visión de Juan de Jano, leyendo también su obra periodística, como la de este caso también, ¿no?, que presentamos hoy, porque Fernando ha hecho trabajos previos que recomiendo también que visitéis y que conozcáis. Es decir, que hay literatura que parece que está olvidada, a veces muerta, pero cuando la interpelas, cuando la vuelves así, actual, cuando la actualizas, cuando la publicas, te interpela. Aquí hay cantidad de cuestiones, no solamente lo que yo investigué, sino sobre todo en esta nueva edición, que te dice, te abre los ojos sobre circunstancias muy contemporáneas, o coetáneas, o de ahora, como queramos decirlo. Aquí se está dando lecciones de una mirada pues crítica sobre un país, sobre su gente. También está la inocencia, porque aquí quizá uno de los textos que más duelen es cuando ve que la victoria del Frente Popular, del bando republicano va a ser inminente. Esa propaganda ya sabéis que estaba inventada, era para tener a la gente, a las milicias contentas, para que pudieran luchar con más valor frente a los fascistas. Pero es verdad que aquí está la verdad. La cuenta un periodista, la cuenta una persona que lo vio en primera persona. Y era vuestro paisano, y yo estoy muy contento y orgulloso de estar esta tarde dando un pasito más hacia el reencuentro que necesita la ciudadanía en general de Andalucía y de España entera con Juan de Jano. Queda mucho por hacer, pero esto es un paso muy importante, de verdad, porque se está completando un poco toda la obra de Juan y yo creo que más pronto que tarde conseguiremos que esté su obra completa prácticamente publicada. Así que como editor que me apasiona estos temas, que vivo estos temas, me parece que ha sido una suerte que me hayáis contactado. Manuel Aznar lo tenía claro, lo daba por hecho, dice, bueno, pues a Trabasueños será el que publique esto. Bueno, pues sí, ha sido la decantación justa, no sé si había intencionalidad o no, pero al final ha llegado a mis manos y estoy muy contento de haber aportado esta publicación, así que muchísimas gracias. En fin, en primer lugar yo tengo que agradecer poder estar en esta mesa y compartirla con Eva Torres, con la concejala de Cultura, con Joaquín Enrecio, el editor de este libro, y con Manuel Aznar,
que tuve un muy breve encuentro una vez en un congreso en Priego, pero con el que no había podido compartir un rato largo como hoy voy a tener, ¿no? Y, en fin, también yo estoy muy agradecido a Cultura, al Ayuntamiento de Puente Genil, a la Concejala de Cultura, por haber sido sensible a un proyecto que estaba ahí dormido durante un tiempo un poco largo, ¿no? Quizá, pero con el que yo me sentí muy involucrado, ¿no? Y muy atraído, porque cuando vi de qué se trataba, ¿no? Y el valor documental, el valor histórico, el valor también de la historia periodística de Juan Rejano para que fuese conocido y difundido, ¿no? En fin, con esa edición a la que modestamente he podido contribuir, y además lo he hecho con muchísimo gusto, ¿no? Porque tenía mucha confianza, ¿no? en su valor, en la importancia de completar en fin, el conjunto, una obra, ¿no? Periodística ligada a Juan Rejano, cerrando de alguna manera el ciclo vital y profesional dentro de la historia contemporánea de España anterior al final de la Guerra Civil y al exilio, ¿no? Porque ya Manuel Aznar había hecho el estudio de su labor en el exilio mexicano, con la edición de sus artículos y de sus ensayos en revistas y en la prensa mexicana, en la labor cultural tan relevante, tan importante que realizó allí. Artículos y ensayos que publicó en la editorial Renacimiento, como creo que ya se ha dicho aquí, ¿no? Así que, en primer lugar, mi agradecimiento al Ayuntamiento, lo repito, y mi agradecimiento a Manuel Aznar, porque creo que es un privilegio la relación que él ya tiene desde hace mucho tiempo, anterior desde luego a la mía, con la Fundación Juan Rejano, con la biografía de Juan Rejano y con su obra. Así que tenerle aquí y que haya hecho la edición y un estudio introductorio estupendo que contextualiza muy bien el conjunto de artículos que aquí se reúnen y que son anteriores a la Guerra Civil, pero fundamentalmente son los artículos o la visión, el papel, la situación de Juan Rejano ante el conflicto de 1936 a 1939, ¿no? Bueno, Manuel Aznar no necesita presentación, ya Joaquín ha hecho alguna alusión, bueno, porque es un referente de la historia contemporánea de la literatura española, como catedrático de literatura contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero sobre todo porque la obra que tiene, y si ustedes se meten en algunos de los repertorios que hay bibliográficos académicos en Internet, pues ya lo verán, es una obra inundatoria, ¿no? O sea, es un referente esencial para lectores, para interesados, ¿no? Y desde luego para investigadores que se vayan a iniciar en ese campo de la literatura española de los años 30, pero también ya en la literatura contemporánea más reciente, ¿no? Por su preocupación por ejemplo, por el teatro contemporáneo, por el teatro actual, o sea que tiene obras ya, o ha hecho análisis de la obra de Juan Mayorga, ¿no? Que es el Premio Nacional de Teatro, y un actor absolutamente contemporáneo y de referente, o de Jorge Semprún también, ¿no? En fin, no solo porque puso en marcha el principal de los grupos de investigación sobre el exilio literario español, el Gexel, ¿no? Hexel, ¿no? Sino porque, bueno,
Su obra abarca todo, ¿no? Desde bueno, las revistas o el trabajo en revistas, miembro de comités editoriales o comités de redacción, miembro de instituciones también ligadas con la historia de la literatura contemporánea, como la Fundación Max Aub, y luego el campo, ¿no?, que ha trabajado, ¿no?, tanto la biografía como el estudio de la correspondencia, la recopilación de textos, el análisis crítico, la crítica literaria, en fin, una visión global, ¿no?, muy completa y, ya digo, llena de referencias fundamentales para nuestra historia, ¿no? Por otro lado, yo creo que debemos felicitarnos de que la Fundación esté viva, ¿no?, de que o tome iniciativas importantes como esta que hoy tenemos aquí, ¿no? Está viva, pues, no por los miembros que podamos estar participando en ella, sino porque se hacen cosas. Y luego tenemos un privilegio, y lo quiero decir aquí expresamente, que es contar con la presencia activa, entusiasta y, en la mayoría de las veces, física de la hija del poeta, ¿no?, y de la hija del escritor, ¿no?, de Carmen Rejano. Yo creo que, bueno, por lo menos para mí, yo creo que para todos, ¿no?, tenerla al lado, ¿no?, y poder escuchar, ¿no?, de primera mano, ¿no?, la historia de su padre, ¿no?, te da unas claves, ¿no?, especiales, que ojalá que podamos seguir disfrutando durante mucho tiempo para que nos sirva y nos enriquezca en nuestras investigaciones, en nuestras preguntas, ¿no? El libro se ha demorado quizá mucho, pero bienvenido sea, ¿no? Yo creo que, en el fondo, al menos a mí, lo que me ha interesado siempre y lo que me ha movido siempre, cuando empecé a ver el nombre de Juan Rejano, cuando estaba estudiando en la Segunda República en Málaga, ¿no?, y viendo la prensa republicana, el diario Amanecer y el diario El Popular, pues allí fue donde por primera vez vi su firma, ¿no? Y a partir de ahí, esto fue hace ya muchos años, pero a partir de ahí pues empecé a interesarme por él, porque eran unas columnas muy interesantes, unos ensayos desde luego muy profundos, muy modernos, un periodismo muy moderno el que hacía Rejano en la Segunda República. Creo que son textos que se pueden casi leer hoy y servirnos para saber por dónde iba la literatura, los creadores, los pensadores del momento, los perfiles con los que analizaba a los líderes políticos. En fin, ya digo, es una prosa periodística muy moderna y muy atractiva, y a partir de ahí un poco fue la inquietud que me llevó a encargar una tesis, cosa que los profesores hacemos muchas veces y unas veces sale bien y otras veces sale mal, pero aquella tesis que fue la que iba a hacer Luis San Juan, al final derivó en que hicimos entre los dos una antología de sus textos en la prensa republicana malagueña de 1931 a 1936, ¿no? Él salió, pues ya conocen ustedes ahora, porque se está haciendo una labor muy interesante sobre la huida de los malagueños desde Málaga hasta Almería, por la carretera de Almería, hay documentales, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la misma carretera por la que salió Juan Rejano un poco antes de la entrada de las tropas franquistas en Málaga, y también un poco antes salió su familia por allí, ¿no? En fin, creo que con este libro se completa un ciclo vital y profesional, ¿no?, y político de Juan Rejano, el periplo español, ¿no?, de Puente Genil a Madrid, de Madrid a Málaga, de Málaga a Valencia y de Valencia
a Barcelona, en las publicaciones en las que trabajó, para terminar allí en Barcelona con La Vanguardia, los artículos de La Vanguardia que están hoy aquí. Y por lo menos creo que tres seudónimos, ¿no? El de La Vanguardia Genil, ¿no? En Málaga utilizó en el diario Amanecer el de Silvestre Paradox, ¿no? Y en el diario El Popular Chantiandía, ¿no? Son los tres seudónimos. No sé si luego utilizó algunos más en otros periódicos, pero bueno, ese es un poco también el periplo de los nombres que puso para su labor periodística. Enhorabuena al Ayuntamiento, a la Concejala de Cultura, enhorabuena al editor y sobre todo enhorabuena a Manuel Aznar por su trabajo. Muchísimas gracias siempre. Buenas tardes y, en primer lugar, claro, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Puente Genil, representado por Eva Torres, la concejal de Cultura, por haber editado este libro y por haber organizado esta presentación. Para mí es hoy un día de fiesta, naturalmente, hoy es domingo. Como se ha comentado ya, esta edición la pensamos hace muchos años. Yo se me había olvidado por completo y cuando recibí un correo de Eva Torres, pues entonces fue una sorpresa agradabilísima que nos conduce aquí y ahora a la presentación de este libro. También quiero agradecer, naturalmente, bueno, estoy excelentemente acompañado en esta mesa por Joaquín Recio, que ha sido el editor de este libro, y por Fernando Arcas Cubero, que ha sido realmente quien ha apoyado desde el principio, al saber la existencia de este proyecto que estaba dormido, el que se haya podido publicar finalmente esta edición. Y no quiero olvidarme, porque lo he sabido a mediodía comiendo, no quiero olvidarme de agradecer a Noelia Plaza y a Javier Reina, que está aquí presente, el trabajo de transcripción que han hecho, que yo ignoraba. Ya digo que se me había olvidado por completo este proyecto y ahora he sabido quién realmente lo ha materializado, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, se ha comentado ya que el trabajo colectivo que estamos haciendo en el Grupo de Estudios del Exilio Literario pues tiene ya 30 años. Este año cumplimos exactamente los 30 años porque el grupo lo creamos formalmente en enero de 1993. Esto reverbera mucho, ¿no? Sí, ¿Sí? Reverbera mucho, sí. Es ahí. Retumba. ¿Sí? ¿Reverbera ahora menos? Se oye bien, ¿no? Bueno, decía que este año cumplimos el Grupo de Estudios del Exilio Literario 30 años. Y lo comento porque tiene relación directa con Juan Rejano. Nuestro grupo, en todos los años que han acabado en 9, desde que lo creamos, es decir, 60, 70 y 80 años después de 1939, que es el inicio del exilio republicano, hemos lanzado en una fecha muy significativa, claro, que es el 14 de abril del año anterior, 14 de abril, por ejemplo, de 1998, lanzamos una convocatoria a todas las universidades españolas y les decimos el próximo año se cumplen 60 años del inicio del exilio republicano. Nuestro grupo convocará en Barcelona en diciembre un congreso sobre el tema y si alguien se anima, alguna institución, alguna universidad, a conmemorar también este aniversario, pues entonces estaremos encantados. Fueron 12 en el año 99, fueron 18 en 2009, que eran 70 años, y fueron más de 80, pero esto sí que es gracias al apoyo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y del Instituto Cervantes, que se sumaron a la convocatoria y por tanto pues estuvimos a lo largo del 2019, antes de la pandemia, que ha supuesto un corte en todos los sentidos, pues pudimos conmemorar con la dignidad de vida, dignidad me refiero
literaria y política esta conmemoración de 80 años después. Bueno, pero voy al principio, que es lo que me interesa. En 1999, los 3 congresos, 60, 70, 80 años después, siempre los hemos clausurado en lo que los franceses llaman un lugar de memoria. Y el lugar de memoria más próximo que tenemos desde el punto de vista literario en España, y especialmente en Cataluña, cruzando la frontera francesa a pocos kilómetros, es Collioure, donde está enterrado la tumba de Antonio Machado, que desde su muerte tan inmediata, el 22 de febrero de 1939, se convierte en un símbolo en el imaginario de nuestro exilio republicano de 1939. Hay una trilogía que en ese imaginario inmediatamente se consolida. Ya estaba, por supuesto, Federico García Lorca, asesinado en agosto del 36 como símbolo de la barbarie fascista. Se une a Antonio Machado en el momento en que se produce su muerte porque es el símbolo de la muerte en el exilio. Y finalmente sabemos que hubo republicanos vencidos que por desgracia no pudieron exiliarse. El caso literariamente más trágico es el de Miguel Hernández, que se equivocó de frontera y en vez de pasar por Francia se fue nada menos que a Sevilla. A mí me resulta desconcertante la actuación, el comportamiento de Miguel Hernández en esos primeros momentos, porque se va a la Sevilla de Queipo de Llano y a continuación atraviesa la frontera de Portugal cuando en Portugal está Oliveira Salazar y es un dictador. Así que sabemos que por desgracia llevaba un reloj de oro que le había regalado Vicente Aleixandre y en la venta del reloj, pues naturalmente el joyero lo denuncia a la policía, lo identifican y lo devuelve. Bueno, esto lo comento porque esa completa la trilogía de Federico García Lorca, Machado, el exilio republicano y los vencidos republicanos en el interior como Miguel Hernández que no pudieron exiliarse. En ese congreso que clausuramos en 1999 en Collioure, lanzamos nuestro grupo una especie de desafío. Yo lo recuerdo porque fue un momento para mí muy emotivo. A mi derecha tenía a Adolfo Sánchez Vázquez, que se le ha nombrado antes el filósofo marxista más importante en lengua castellana que ha habido en el siglo XX. Quizá habría que nombrar en el interior a Manuel Sacristán. Pero la proyección, sobre todo en Latinoamérica, de Adolfo Sánchez Vázquez ha sido espectacular. Y él representaba en esa clausura al exilio republicano, había sido invitado como ponente a nuestro congreso de Barcelona, y a mi izquierda tenía a Manuel Vázquez Montalbán, que representaba, digamos, la resistencia en el interior contra el franquismo, ¿no? Y ahí se lanzó la idea de que era necesaria una colección que se llamara Biblioteca del Exilio y que, ya que no había una política pública de recuperación desde el punto de vista literario, que es nuestro trabajo específico, ¿no? Ya que no había esa política pública de recuperación de la memoria, pues entonces tendríamos que recurrir a la iniciativa privada. Y allá en ese mismo acto hubo ya 2 editores que al acabar me dijeron el proyecto es interesante y en principio pues lo aceptamos y tendremos que hablar y negociar el desarrollo, ¿no? Uno fue Isaac Díaz Pardo, el editor gallego de Edicións do Castro, un catálogo impresionante, tanto de República como Guerra como de exilio. Isaac Díaz Pardo murió hace ya unos años y los nuevos dueños del grupo Sargadelos, la famosa cerámica de Sargadelos, es un grupo en el cual estaba incluido Edicións do Castro, pues entonces lo primero que hicieron fue liquidar por completo la editorial. Así que los libros de la Biblioteca del Exilio publicados por Edicións do Castro pues están descatalogados, no se encuentran, ¿no? Sin embargo, el proyecto lo ha continuado Renacimiento de Sevilla y la verdad es que tengo que elogiar el compromiso de Abelardo Linares con la Biblioteca del Exilio, porque podemos decir con toda claridad que es un proyecto económicamente deficitario y que es una apuesta personal de él por una apuesta, digamos, de recuperación de lo que ahora llamamos la memoria democrática. Bueno, pues todo esto para llegar a Rejano. Entonces yo ya estaba interesado por la obra de Rejano y existía ya la Fundación
Juan Rejano, es que no lo recuerdo. Sí, pero sin embargo, gracias, porque la memoria es muy imprecisa en este punto, ¿no? Y sin embargo se organizó un congreso en el año 2000, que fue para mí, la primera convocatoria pública sobre Juan Rejano, y lo organizó la Diputación de Córdoba, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces decidimos que el primer libro iba a ser la edición que yo estaba preparando de los artículos, lo ha comentado Fernando, la edición de los artículos y ensayos de Juan Rejano en el exilio. Así que desde el año 39 hasta el 76, entonces reuní una selección, naturalmente una selección, porque entre paréntesis tengo que recordar que Max Aub, que era, digamos, muy corrosivo y tenía una ironía muy mordaz, cuando le preguntan por Alfonso Reyes, que es uno de los grandes intelectuales mexicanos, y que era amigo de Max Aub, le dice, sí, Alfonso Reyes, que ha publicado sus obras demasiado completas. Y ese demasiado es importante porque en todo autor pues hay... es irregular y hay, digamos, artículos memorables y artículos perfectamente prescindibles. Así que, por tanto, lo que hice fue una selección de lo que yo consideraba que podía interesar más al lector español del año 2000 y en el futuro, porque todo el trabajo se hace siempre de cara al futuro, ¿no? Crear memoria y se crea memoria a través de las publicaciones, de lo que queda escrito, ¿no? Bueno, por tanto, en ese congreso tuvo un protagonismo muy relevante, personas que habían conocido personalmente desde el Sinaya, creo que lo ha comentado Joaquín, es decir, desde el año 39, desde que embarcaron en el Sinaya y se exiliaron en México, concretamente Adolfo Sánchez Vázquez. También intervino en aquel congreso que se ha publicado, que se publicaron las actas. Y recuerdo también una exposición y un catálogo que me parece excelente, contemplado ahora, ¿no? Con esta perspectiva del año 23, que se llamaba Juan Rejano, Memoria de un exilio, que lo había publicado la Diputación de Córdoba, si no me equivoco, y la exposición, sí, espléndido, vamos. Y la exposición aquella viajó de Córdoba a Málaga, Madrid, Lisboa, Estella, Agra, he anotado, porque vamos, desconocía la gira. Bueno, entonces, digamos que mi convicción de que Juan Rejano era una figura muy relevante del exilio republicano español en México, que sin embargo no estaba incluido en el canon todavía de la literatura española y que valía la pena trabajar en el sentido de recuperar su obra literaria. Y en ese sentido tengo anotados lo que yo considero unos cuantos hitos de este proceso de recuperación desde el año 2000. Y para mí es fundamental en el año 2003 la edición de Teresa Hernández, a la que recuerdo como una de las mejores investigadoras sobre Juan Rejano, de su poesía completa que está publicada en la Diputación de Córdoba, ¿no? Bueno, por tanto, en 2003... ya se podía, que esta es la tragedia de los escritores exiliados, que ellos publicaron en México, en Argentina, en Buenos Aires fundamentalmente, y que aquí se conoce su nombre, pero es muy difícil leer sus obras. Y por eso la necesidad, digamos, de irlas reeditando, de acercarlas al lector español interesado, ¿no? Entonces, la poesía completa de Juan Rejano, pues, tiene una edición espléndida y han ido saliendo después en cátedra algunos libros, en ediciones, digamos, dedicadas a estudiantes universitarios y al público interesado, ¿no? Tengo también anotado aquí que uno de los trabajos que me parece más importante como sugerencia, lo digo, de cara al futuro, sería recuperar una antología, una selección del epistolario de Juan Rejano, que se conserva aquí en el archivo en Puente Genil, porque en el año 2003 sale precisamente el epistolario entre Juan Rejano y Alfonso Reyes, al que he comentado antes. Es decir, una figura muy relevante de la literatura y de la cultura mexicana. Y me parece que además de la poesía, lo que está bien recuperado de Juan Rejano es precisamente el periodismo. Y el periodismo porque
con el título de Periodismo, Política y Cultura en la Segunda República, 1931-1936, antología en edición de Fernando Arcas Cubero y de Luis San Juan Solís, pues completábamos toda una antología de textos para mí desconocidos. Fue una sorpresa, sabía que había colaborado, claro, en la prensa Amanecer, ¿no? y el Popular, pero yo no había leído esos textos, y entonces gracias a la antología de Fernando y de Luis, pues se completa otro aspecto de la obra periodística de Juan Rejano, que ante todo, antes de la guerra, fue periodista, antes de su exilio. Su primer libro poético lo publica ya en México, en el exilio, o sea que hasta entonces en España no es conocido más que como periodista y ensayista. Bueno, pues digamos que el libro que presentamos hoy viene a completar el periodo y lo cierra, vamos, porque creo que es desde el primer texto que he encontrado yo, que es de 1927 en la prensa cordobesa, y siempre que vengo a Córdoba digo que no acabo de entender por qué, y creo que lo dije ya en el año 2000, pero lo repito, ¿no? ¿Por qué Córdoba no está en el mapa de las revistas de la vanguardia española de los años 20? No está porque cuenta con una revista en la que colaboró Juan Rejano, que se llama Revista Popular, que dirigía Rogelio Luque, la librería Luque de Córdoba, que siguen sus descendientes. Revista Popular es una revista excelente, desde que la leí, vamos, me pareció, y no entiendo por qué no se hace una reedición de esta revista. Pero en fin, bueno, esa es una de las primeras revistas en las que colaboró Juan Rejano. Y se lo comenté a varias personas de la Diputación de Córdoba, pero que me decían que sí, que es muy necesario, pero hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Bueno, pues entonces, con la edición del año 2000 de los artículos en el exilio, con la edición de sus artículos malagueños de la República 31-36, y con esta creo que podemos decir que hemos recuperado lo fundamental del periodismo de Juan Rejano. Hay una parte de su obra que yo creo que merecería reeditarse, porque, por ejemplo, él publica en el año 28, aquí en Puente Genil, un ensayo que se titula El modernismo en la literatura y el arte, que es una conferencia que da aquí en Puente Genil en ese año 28 y sale publicada. Y luego ya en el exilio publica El poeta y su pueblo, un símbolo andaluz, Federico García Lorca, en 1944, y La esfinge mestiza, crónica menor de México, en 1945. Es uno de los primeros escritores españoles en el exilio que tratan abiertamente sobre México, pero consciente siempre de que un español republicano en México no puede intervenir en política ni opinar. Así que es más bien como una especie de impresiones culturales, artísticas de lo que es la realidad mexicana que él está conociendo. Y luego tiene una monografía sobre un pintor extraordinario para mí, que es Antonio Rodríguez Luna, que es cordobés, me parece, ¿no? Y que tiene un cuadro sobre el Quijote que se convierte en un símbolo para todo el exilio republicano, que es una Numancia errante, que es una especie de... ¿no? Eso es. Creo que además en el catálogo aquel de Juan Rejano, Memoria de un exilio, se reproducen algunos cuadros de Antonio Rodríguez Luna, ¿no? Bueno, como digo, pues entonces sería una posibilidad de ir recuperando su obra completa. No hay un proyecto de obras completas, pero en realidad se están haciendo por partes, ¿no? Y sería bueno, creo yo, poder seguirlas. Hay una obra inédita. Yo no sé si hay más obras inéditas, pero me sale, digamos, la noticia de que escribió una biografía titulada El gran capitán, hazaña y símbolo de Gonzalo de Córdoba. No sé si se conserva en el archivo esta obra inédita o no, pero creo que sería también interesante leerla y, si tuviera interés, como creo que sí, pues reeditarla. Y luego yo encontré una obra de teatro, cosa que me sorprendió muchísimo, porque él fue crítico teatral en algunos años allá en México.
y un crítico teatral, digamos, de prestigio, vamos, que se leía y que se tenía en cuenta, porque yo he visto polémicas con Max Sau, por ejemplo, en relación con el teatro mexicano. Bueno, pues esa obra se llamaba La Puerta Abierta, si no recuerdo mal, y la reedité con el permiso de la Fundación en aquel momento. Está en una revista que se llama Laberintos, revista de estudios sobre los exilios culturales españoles que edita la Biblioteca Valenciana. Pero insisto en que lo fundamental para mí sería, digamos, lo que creo que puede tener más interés, porque todo sería inédito, sería una especie de antología de su epistolario, porque tuvo, digamos, unas relaciones muy importantes tanto con figuras del exilio republicano español como con México. Él se nacionaliza mexicano y Juan Rejano es una de las personas que tiene, digamos, un protagonismo en la vida pública mexicana, en la vida cultural, vamos, más importante. Por ejemplo, él es del año 47 al año 57, 10 años, pero luego del 69 al 75, el director de la Revista Mexicana de Cultura, que es el suplemento literario del diario El Nacional. Y El Nacional es, digamos, desde el principio el diario gubernamental, el de Lázaro Cárdenas. Ser director literario del suplemento le hace tener una influencia y un poder real importante. Él es el que invita a escritores mexicanos o escritores españoles exiliados a que colaboren y, naturalmente, es un periódico importante que paga las colaboraciones. Así que, digamos que ha hablado ya Joaquín de su importancia política. Yo recogí en aquella antología del 2000 algunos textos que tienen que ver con su vida militante, pero naturalmente ese protagonismo que tuvo político, porque fue un dirigente cultural muy importante del Partido Comunista de España en México. Él y Sánchez Vázquez me parece que eran realmente los dirigentes de la política cultural. Y lo que me llamó más la atención cuando leí estos textos de Rejano era su capacidad de autocrítica. Él se atreve a decir en el año 56, por ejemplo, errores que ha cometido él y que se achaca al propio partido. Por ejemplo, él crea en 1947, está dirigiendo la Revista Mexicana de Cultura del Nacional, pero quiere crear una revista propia que se llama Ultramar, que sale el primer número en 1947 y la redacción de esa revista reúne a algunos de los mejores escritores mexicanos y españoles exiliados. El número es espléndido. Nunca entendí, hasta que leí el informe, la intervención de Juan Rejano en el pleno aquel de 1956, por qué esta revista había muerto. Y resulta que la explicación que da como autocrítica es que él tuvo que clausurar esa revista, que era una revista Frente Popular, que no era sectaria, que era, digamos, el interés de Rejano de abrirla a personas que no fueran propiamente del partido, y que fue el partido el que le dijo, no, tienes que crear una revista que se llame Nuestro Tiempo, que tiene que ser órgano de expresión cultural del Partido Comunista. Esa capacidad autocrítica en aquellos años me parece muy relevante, atreverse a discrepar de la dirección y a decir, asumamos que hemos cometido errores de política cultural y que no se tienen que volver a repetir. Bueno, pues con todo esto lo que quiero decir es que la figura de Juan Rejano se va integrando poco a poco en el canon de la literatura española del siglo XX, pero queda todavía trabajo por hacer, trabajo de recuperación de su obra y de recuperación del contexto y de su importancia, y que en buena medida, y con esto acabo, el reconocimiento de esa importancia lo da, por ejemplo, a su muerte en el año 76. Sabemos que él quería regresar a España, que estaba preparando su regreso, pero que tuvo una intervención quirúrgica, inesperadamente falleció cuando parecía que la operación no era vida o muerte. Él quería regresar naturalmente a España, muere, e inmediatamente una revista creada por los exiliados republicanos en el año 40, que es Cuadernos Americanos en México el año 40, y el franquismo responde con una revista que todavía se publica, el Instituto de Cultura Hispánica Franquista, que se llama Cuadernos Hispanoamericanos, que es, digamos, la réplica franquista a los Cuadernos Americanos de México. Bueno, pues en Cuadernos Americanos de México se publica en 1976, es decir, inmediatamente después de su muerte, un número en homenaje
a Juan Rejano, donde colaboran algunos de los mejores escritores mexicanos y españoles exiliados. Así que hay inmediatamente un reconocimiento de su calidad literaria y además, y eso lo he constatado, por ejemplo, en un escritor como Max Aub, además su calidad humana, porque es una persona que, por ejemplo, para un socialista como Max Aub, que discrepa y tiene polémicas a lo largo de su vida con algunos militantes comunistas, que además son amigos suyos, pero con los cuales tiene fuertes tensiones, de Juan Rejano en sus diarios siempre habla muy bien, como persona tolerante, dialogante, que cruza argumentos en relación con los temas políticos o literarios de que están hablando. Y una de las revistas que crearon también en el exilio y que tiene una larga historia y muy valiosa es la revista malagueña Litoral, de Málaga antes de la guerra, Manuel Alto Laguirre, y luego Juan Rejano participa en una segunda época del Litoral en México. Y Litoral se seguía publicando en la transición, no sé si ahora se sigue publicando, se sigue publicando todavía. Bueno, pues en el año 80 Litoral dedica también un número en homenaje a Juan Rejano, así que tanto en México como en España, digamos que inmediatamente estos números monográficos implican un reconocimiento de su calidad literaria y de su calidad humana también. En fin, pues nada, repito lo que dije al principio, para mí es un domingo, es un día de fiesta la presentación de este libro y agradezco a todos los que han hecho posible, que ya he comentado sus nombres al principio, pues que estemos hoy aquí y ahora. Muchas gracias.